Muy buenos días. Hoy vamos a tener un gran servicio, varones. El mensaje va a ser: ¿cómo puedo ser un hombre que mi familia necesita? ¿Cómo puedo ser el padre que mi familia necesita? ¿Cómo puedo ser el esposo que mi esposa necesita? Y vamos a hablar de que el varón tiene que ser de acuerdo al corazón de Dios. Como Dios miró en David, un hombre conforme a su corazón. Y le dijo: he encontrado un hombre de acuerdo a mi corazón. Palabra de nuestro Padre Celestial. Eso es maravilloso. Les invitamos que sean parte del Ministerio de Varones. Nos estamos gozando hoy en este día y queremos que todos sean parte. Porque, ¿qué es lo que necesita qué padre necesita mi familia? Un padre que sea la cabeza del hogar y que pueda guiar a sus hijos. Para eso necesitamos la dirección de Dios y que la presencia de Dios vaya con nosotros para poder ser un buen padre, para poder ser un buen esposo. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Toma su lugar, mi hermano. Vamos a ver ahí nuestra Biblia en Proverbios. Proverbios capítulo 20. Y el título de este mensaje, como es para los varones, ¿verdad? Para todos nosotros. Yo le puse: ¿cómo ser hombre que mi familia necesita? O ¿cómo ser un padre que mi familia necesita? O ¿cómo ser un esposo que mi familia necesita? Amén. Vamos a leer entonces ahí en el Proverbios capítulo 20, versículo 6. Dice la palabra de Dios, leemos todos juntos, y dice la palabra de Dios de esta manera: muchos hombres proclaman cada uno su propia voluntad, pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Que el Señor nos bendiga su palabra. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que ¿quién hallará a este hombre? Pero dice, continúa diciendo en el versículo 7, que camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Entonces nuestros hijos son nuestra herencia, ¿verdad? Amén. Nuestros hijos son, ellos siguen nuestro ejemplo, ¿verdad? Si nosotros le damos un buen ejemplo a nuestros hijos, ellos van a seguir nuestras pisadas, ¿verdad? Como nosotros seguimos las pisadas de Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros decimos nosotros seguimos las pisadas de Jesús, quiere decir que hacemos lo que Jesús nos dice que hagamos. A Él lo seguimos, a Él lo obedecemos. Lo mismo sucede con el Padre. El Padre, sus hijos le van a obedecer y sus hijos se van a reflejar en usted. Porque usted va a dejar una herencia a sus hijos. Y dice que el justo y sus hijos son dichosos después de Él. Después de que nosotros ya no estemos aquí, ellos van a seguir nuestro ejemplo, ¿verdad? Porque les hemos dado un buen ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cómo puede ser yo el hombre que mi familia necesita? ¿O cómo puedo ser yo el padre que mi familia necesita, mis hijos necesitan? ¿O cómo puedo ser yo el esposo que mi esposa necesita? Dice la palabra de Dios que nosotros somos cabeza del hogar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener esa autoridad? Si somos cabeza del hogar, nosotros tenemos que tener una autoridad que viene del Padre, que es nuestra autoridad. Nosotros como padres, como esposos, no podemos tener autoridad sobre nuestros hijos si nosotros no estamos bajo la autoridad suprema. ¿Amén? Entonces, yo no puedo venir a poner autoridad a mis hijos si no estoy bajo la autoridad suprema. Ahora, muchas de las veces nosotros confundimos como padres, como esposos. Yo soy el jefe de la casa, ¿no? Yo soy la autoridad. Y la esposa le va a decir: tú no tienes ninguna autoridad, porque mira cómo andas. Si el esposo no está haciendo su trabajo como esposo, ¿tendrá autoridad sobre su esposa? Ahora, si nosotros estamos dando un buen ejemplo a nuestros hijos y le estamos diciendo: no hagas esto, pero si usted lo está haciendo, el hijo le puede decir: por ejemplo, no sucede a nosotros, pero sucedió en algún tiempo en nuestra vida, no sé si a usted le pasó.
A veces a nuestros hijos les decimos, tú no debes de tomarte una cerveza porque tú no debes hacerlo. Y el padre está con la cerveza en la mano. Y el hijo a una edad de 5 o 6 años dice, bueno, le está diciendo que no tome una cerveza y él tiene una cerveza en la mano. ¿Qué autoridad es esa? ¿Qué ejemplo es ese? Ahora nosotros como cristianos debemos de seguir a Jesús, seguir sus pisadas, y luego que nuestros hijos sigan nuestras pisadas. ¿Cómo? Traerlos a la iglesia, enseñarles el camino del Señor, que no se aparten de sus caminos, hablarles de la palabra. Y esa es la mejor herencia que usted les puede dejar. ¿Qué dice aquí? Dice, y tus hijos después de ti. Esto eres tú ahora. Cuando tú te vayas de aquí, ellos van a seguir lo que tú eras, o lo que tú les enseñaste. ¿Me va a entender, mis hermanos? Entonces, tenemos que tener cuidado cómo nosotros vamos a guiar a nuestros hijos. Y realmente, si estamos nosotros siendo los padres o esposos que nuestra familia necesita. Que a veces significa ejercer mi autoridad, ¿verdad? En la palabra de Dios en Josué 1, 16 y 17 vemos un ejemplo aquí que dice, vamos a mirarlo ahí, voy a ponerlo, no sé si lo tenemos, no, ¿verdad? No tenemos que verlo en la pantalla. Ahí está. Si lo tiene, okay. Bueno, lo que estamos mirando aquí es que para caminar nosotros llenos de ¿Jueces o Josué? Josué, perdón, Josué 1, 16 y 17. Yo traigo esta lectura para que veamos que nosotros no podemos caminar sin la presencia de Dios. Si caminamos solos, como dice aquí el salmo, el proverbio que leímos, dice que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, camina a su propia manera, trata de hacer las cosas a su manera y camina sin Dios. Y todas las veces, sin ninguna dirección, lo hace el hombre a su manera. Amén. Pero vemos aquí que había una necesidad aquí, que el pueblo de Israel había mirado cómo Dios caminaba con ellos, ellos miraban su gloria, porque se les abrió el mar, les subió maná del cielo, una nube le daba sombra de día, y esa misma nube le daba luz de noche. Dígame usted si no miraban la gloria de Dios. Pero ahora se trataba de que iban a caminar ya Moisés no estaba, iban a caminar con Josué, pero el pueblo dijo una cosa muy importante. Mire lo que dijo. Vamos a leer el 15 para que quede un poquito más claro lo que le estaba explicando. Dice, lo cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado de qué? No puedo mirar. ¿Puede leer, hermano? Dice, la cual Moisés sirvió de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde hace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Estamos hablando ahí ya que Moisés ya no estaba, pero ahora vamos a mirar lo que se pidieron. De la manera que obedecemos a Moisés, todas las cosas obedecíamos, ¿verdad? De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Se fijan? Sí vamos a obedecer lo que tú nos digas, pero siempre y cuando Dios vaya contigo, si no, porque miraron su gloria, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí? Si nosotros, para poder ser autoridad o cabeza de nuestro hogar, necesitamos que la presencia de Dios vaya con nosotros. Y con la presencia de Dios y con la unción del Espíritu Santo, vamos a poder hacer las cosas. Aquí el pueblo de Israel, el pueblo de Dios pedía una cosa muy importante. Sí, vamos contigo si Dios va contigo.
¿A quién le gustaría ir a donde no está Dios? ¿Verdad que no? No, yo no voy. Si Dios no va ahí, yo no voy. Pero si Dios está ahí y va contigo, yo voy. Amén. Entonces, para ser nosotros un padre que nuestra familia necesitamos la presencia de Dios con nosotros. Para poder tener esa autoridad. Y para tener la presencia de Dios con nosotros es un hombre de integridad. Un hombre de integridad que ore, que lea la palabra y que se someta a la voluntad de Dios. Y que tenga temor de Dios. Porque si no tiene temor de Dios, aquella persona no va a recibir ninguna bendición. Y la presencia de Dios no va con él. Y sin Dios no somos nada. Amén. Entonces necesitamos nosotros que la presencia de Dios vaya con nosotros. Pero para que esa presencia de Dios esté en nosotros, necesitamos ser un hombre de oración, un hombre de Dios, un hombre íntegro para Dios. ¿Y qué va a suceder ahí? Usted va a tener esa autoridad. Vamos a ir ahí en Proverbios capítulo 14, y vamos a mirar algo también que nos va a hablar de Proverbios capítulo 14, versículo 17. Dice aquí: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será ¿qué? Aborrecido, y los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Se fija? El que fácilmente se enoja hará locuras. Aquella persona que se enoja fácilmente y se ofende de todo y nada le gusta, aquel hombre que hace locuras, ¿Dios estará con él? No. ¿La presencia de Dios irá con él? Si usted como esposo a su esposa le grita, le regaña y a sus hijos los trata mal porque se peleó con la esposa, dígame si está Dios ahí en medio. Dios no está ahí, la presencia de Dios no está ahí. Entonces tenemos que tener cuidado de decir, ok, yo tengo que controlarme. Para poder controlar, usted no lo puede hacer con sus propias fuerzas, pero con el poder del Espíritu Santo sí lo puede hacer. ¿Cómo vamos a aprender todo eso? Orar todos los días. Está delante del Señor, para que el Señor lo ayude, para que el maligno no venga a hacerlo caer, y que usted al final pierda todo. Lo más triste sería que usted pierda la autoridad de su familia. Entonces tenemos que tener cuidado. No vale la pena. ¿Cuántas veces a mí me ha sucedido? Por no pensar lo que voy a decir, por no medir las consecuencias, por no orar antes de tomar una decisión, yo cometo un error. Dígame usted si no se siente uno mal después de eso. Se siente uno mal porque a veces se siente uno culpa, porque se da cuenta que sí, podría haber evitado eso y no lo hizo. Y muchas de las veces uno comete errores. Y la mayoría de las veces, cuando a uno le pasan cosas, es por malas decisiones que tomó. Y fue por no hacerlo sabiamente en oración. ¿Qué es lo que va a controlar nuestras emociones, en nuestra ira a nosotros? ¿Cómo lo podemos controlar? ¿En la carne? No más. El único modo que podemos controlar la carne y las cosas que se nos presentan todos los días es andar en el Espíritu. Yo lo voy a llevar allí a dar un ejemplo, y voy a poner como ejemplo a dos varones. Uno de ellos, el primer varón, fue el rey David. Dice la palabra de Dios que Dios miró a David con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y eso lo vamos a mirar ahí en 2 de Samuel. No tengo aquí la
Hechos 13:22. Hechos 13:22 dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Primer varón, conforme al corazón de Dios. Y Dios mismo está diciendo: he encontrado un varón de acuerdo a mi corazón y hará todo lo que yo quiero. Nosotros como esposos, como hombres, como cristianos, debemos de andar con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos a un varón que andaba de acuerdo al corazón de Dios, que este hombre, que era el rey David, él hacía lo que Dios le decía que hiciera, porque dice: hará todo tal y como yo quiero que lo haga. Pero era un hombre que amaba a Dios y que su corazón estaba de acuerdo al corazón de Dios. ¿No le gustaría a usted que Dios mismo le hablara y le dijera: José, tú eres un hombre, un varón que estás caminando de acuerdo a mi corazón? Cada uno de nosotros, ¿no le gustaría que Dios mirara eso de usted? Yo sí me gustaría que Dios mirara en mí, que mi corazón está de acuerdo a su corazón. Y sabe lo que yo oro todos los días, y me gustaría todo el tiempo tener un corazón puro para Dios. Yo sé que usted también. Que el Señor vea su corazón y que le encuentre que es un corazón puro. Que no haya maldad en su corazón. Que haga solamente amor para Dios, y que usted pueda amar a Dios con todo su corazón y pueda amar a su familia, a su esposa. Amén. Si el Señor mirara nuestro corazón en este momento, ¿cómo lo miraría? ¿De acuerdo a su corazón o de acuerdo a la voluntad propia de cada uno de nosotros? Hacer las cosas a mi manera y que lo que Dios me dice que haga, yo no lo haga. Eso se extrae en rebeldía y en desobediencia. Y cuando nosotros somos rebeldes a lo que la palabra de Dios nos enseña y somos desobedientes, nunca el Señor nos va a usar, nunca el Señor nos va a bendecir. ¿Saben por qué muchas de nuestras oraciones no son contestadas? Porque hay oraciones que nosotros hacemos que no sirven. No sirven. Oye, yo puedo ir delante del Señor todos los días a orar, pero si estoy lleno de pecado y no estoy haciendo la voluntad de Dios, esa oración no es contestada. Porque esa oración ni siquiera la escucha Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para que esta oración sea contestada y el Señor nos ayude, tenemos que dejar el pecado. Tenemos que estar limpios, tiene que estar limpio nuestro corazón. Y entonces ir delante del Señor y decir: Señor, aquí estoy. Que la palabra de Dios dice que si nosotros sabemos que alguien tiene en contra algo contra nosotros, dice que dejemos al lado nuestra ofrenda, nos reconciliemos con Él y entonces presentemos nuestra ofrenda al Señor. ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Que nuestro corazón esté limpio y que nosotros vengamos delante del Señor. En ese momento que venimos delante del Señor con un corazón sincero, un corazón limpio. Muchas de las veces nosotros, cuando dice su palabra que vengamos delante del Señor con un corazón sincero, no necesariamente venir usted a decirle: Señor, mira, y pedirle y decirle lo que usted quiere. No necesariamente eso. Venir con un corazón sincero y decirle: Señor, mira, yo he pecado, me siento mal, no tengo ganas de ir a la iglesia, yo he ofendido a mi esposa, he fallado a mis hijos, los he maltratado, y a mis hermanos en Cristo también los he tratado mal, y me he enojado, y soy esto y solo. Eso es lo que el Señor quiere. Él ya sabe lo que usted es.
Lo que en otras palabras, no ser hipócritas, ¿verdad? Delante del Señor. Como yo no puedo escapar esto y venir delante del Señor a decirle lo contrario. El Señor no va a escuchar nuestras oraciones así. Pero si yo le digo, mira, Señor, es mayor, me enojé y ni quería siquiera orar. El Señor ya sabe que usted no tenía ganas de orar. El Señor ya sabe que usted no tiene ganas de venir a la iglesia. El Señor quiere un corazón sincero, un corazón de acuerdo a su corazón. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces hemos orado y nuestra oración no se iba a contestar? Algunas veces ni siquiera hemos sentido nada. Pero es porque tenemos que dejar el pecado primero, para que andemos nosotros de acuerdo al corazón de Dios. El segundo varón, miramos aquí a un segundo varón, que así es la primera carta de Samuel. Y es el versículo, vamos a leer el versículo 12. Y 13. Primera Samuel 3, 12 y 13. ¿Estamos ahí? Leemos todos juntos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas. Hermano, estoy hablando de lectura equivocada. ¿Qué dice el 22? No tiene. No tiene. Dijo pues, traspasar es la gloria de Israel, porque así vamos a tomar al arca de Dios. No, yo estaba tratando de dar otra lectura, pero no la noté. Donde el rey Saúl se sintió lleno de celos y de coraje porque el rey había matado a sus 10,000. No la noté, me va a perdonar por eso. Pero esa lectura está hablando de este rey que entró un celo de amargura en su corazón, que decidió matar al rey David, solamente por celos y envidia. Pero dice, porque tú no has hecho y no has honrado lo que yo te digo, no has hecho mi voluntad y no has honrado lo que yo te digo, se va a ser quitado tu reinado. Porque tú no has honrado mi palabra. Y esa lectura está diciendo que si nosotros no honramos la palabra de Dios, Dios va a quitar lo que nos ha dado. Porque no hemos honrado su palabra. Y le digo, porque no has honrado mi palabra y no has hecho lo que yo te he dicho, va a ser quitado tu reinado. Y perdió Saúl su reinado solamente por no hacer la voluntad de Dios y por no haber honrado su palabra. La lectura que yo le estaba tratando de llevar ahorita es la lectura donde Elí, que era un padre que no llevó bien a sus hijos, no los enseñó bien, y entró el pecado a esa familia, y ¿qué sucedió? Murieron sus hijos, porque el rey, o sea, Elí no supo bien a sus hijos. Perdieron todo. Como padres, nosotros debemos de guiar a nuestros hijos y enseñarles que tengan temor de Dios, para que no nos suceda lo que sucedió con el sacerdote Elí. Allí dice en el versículo 13, dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, él no los reprendió. Hacían de todo, cometían todo pecado y él no reprendió a sus hijos. ¿Y qué sucedió? Vino
la menciona a su familia y no solamente a su familia, sino que él murió y fue quitada la vida también. Pastor, me parece Samuel 13, 13, ¿es ese? ¿Era la que yo no le di? ¿A qué? ¿Sí es esa? Sí, esa es. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre él para siempre. ¿Qué dice el 14? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón, a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Porque tú no has guardado su palabra, ahora tu reinado será quitado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres de familia? Para yo ser el padre que mi familia necesita, o mis hijos necesitan, necesito guardar la palabra, porque si no, va a ser quitada tu autoridad y tus hijos van a hacer lo que ellos quieran. La maldad que hay hoy en este día, o en este tiempo que estamos viviendo, los hijos que se van al crimen organizado en México, es terrible, eso usted sabe. Cuando estos hijos se van al crimen organizado es porque sus padres no corrigieron a sus hijos. No les enseñaron el bien. Estos hijos escogieron una vida fácil y se han metido en ese ambiente que es imposible detenerlos ya. Esto debe haber sido cuando ellos eran niños y ellos habían sido enseñados para que sus hijos vivan la vida. Estamos a tiempo, mis hermanos. Si usted como padre de familia no guía bien a sus hijos, entonces sus hijos van a vivir una vida desordenada. ¿Cómo puedo ser yo un buen esposo? ¿Cómo puedo ser yo el padre que mis hijos necesitan? ¿Cómo puedo ser yo delante del Señor un varón que esté de acuerdo al corazón de Dios? El único modo que nosotros podemos ser un varón de acuerdo al corazón de Dios es acercarnos a Él todo. Amén. Porque su palabra dice: yo le daré un espíritu de gracia y de oración. Cuando Dios promete un espíritu de gracia y de oración, ¿sabes por qué Él prometió al pueblo de Israel ese espíritu de gracia y de oración? Porque cuando nosotros tenemos un espíritu de gracia y de oración, estamos delante del Señor todos los días. El don de la oración, el don de la intercesión es un espíritu de gracia que el Señor da. Estar delante del Señor es cuando nosotros recibimos la revelación de su palabra. Es cuando nosotros vamos a ver las cosas bien. Qué maravilloso es que yo tenga el deseo todo el tiempo de orar y de estar delante de su presencia. Por eso es que Él prometió el espíritu de gracia y de oración para que esté siempre delante de Él. Yo quiero tener ese espíritu de gracia y de oración. Yo sé que usted también. ¿Por qué? Porque una vez que usted y yo oramos, estamos delante del Señor, postrados delante del Señor, estamos recibiendo de Él lo que necesitamos. Y su presencia va con nosotros todo el tiempo. Le dijeron a Josué: si Dios no va contigo, nosotros no iremos. Sus hijos, su esposa, le va a decir lo mismo. Dios no está contigo porque andas endemoniada. Pero si Dios está contigo, tú tienes autoridad. Yo respeto lo que tú me dices. Yo hago lo que tú me digas porque tú estás sometido a la máxima autoridad. Estás delante, estás siempre orando. Yo te veo orando y tus hijos los ven orando y dicen: ¿qué está diciendo? Viene de Dios. Se va a revelar porque es un hombre de oración. Dios le va a revelar su palabra solamente en la oración. Imposible que lo haga de otra manera. No. Esa es la oración donde Dios nos va a hablar.
Pero muchas de las veces nosotros nunca dejamos que Dios nos hable y no lo podemos escuchar porque estamos haciendo mucho ruido. Y muchas de las veces cuando vamos a orar somos los que hablamos todo el tiempo y no lo dejamos hablar a Él porque somos mal educados, ¿no? ¿No le ha pasado a ustedes que usted va con alguien y usted le quiere decir algo y nunca lo deja que le diga? Y le dice, le saca la historia y le vuelve a decir otra y usted le quiere decir, a veces hasta tiene la respuesta pero no lo pudo decir porque no le dio la oportunidad, no le prestaron el micrófono, solamente la persona habló. Eso sucede cuando nosotros vamos a hablar. Hablamos y hablamos y hablamos y cuando nos levantamos de allí nos levantamos vacíos porque no dejamos que Dios nos hablara. Le vuelvo a repetir, con esto voy a terminar. Oraciones que nos... Venir a pedir al Señor lleno de pecado, de amargura, de coraje y todo. ¿Sabe? Venir a la iglesia. Yo no sé si le ha pasado a usted que viene a la iglesia y en lugar de salir bendecido sale endemoniado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque usted trató de llegar a la iglesia, quiere sentir la presencia. Lo primero que encontró es que los músicos que estaban tocando se equivocaron. Hoy al pastor se le dio una lectura y debería haberla traído y no venía como muy ungido, no sé qué le pasó, ahí se enredó y todo eso. Eso es mentira del enemigo. Sí es cierto que me equivoqué con la lectura aquí, pero eso lo puede distraer hasta ahí y el enemigo agarrarse de ahí para distraerlo. Así trabaja el enemigo. Venir a la iglesia lleno de pecado y no dejar todo eso, lo primero que va a encontrar, se va a encontrar con el enemigo aquí y le va a enseñar todo lo que no está bien aquí en la iglesia. Y lo va a distorsionar y lo va a querer que se vaya de la iglesia, hacer que se vaya de la iglesia porque algo no me gustó. Yo tengo que arreglar mi vida. Y venir a la iglesia y recibir la bendición y sentir la unción que hay en la iglesia. Porque si hay unción, el problema es que ustedes no la sienten y yo la siento cuando venimos llenos de pecados y venimos enojados a la iglesia. Nos vamos pasivos. Y lo primero que usted va a encontrar cuando usted llega a su casa, que se va a encontrar luego con un pleito. Y luego le va a decir el otro día, usted está en la iglesia. Usted está en la iglesia. Y vas todos los domingos y sirves en la iglesia también. En lugar de salir bendecido, sale enojado. ¿Cómo está en su corazón? ¿Cómo lo mira el Señor? ¿Lo mirará de acuerdo a su corazón? Dijo Dios con sus propias palabras, he encontrado y está de acuerdo a mi corazón. Un varón de acuerdo a mi corazón. En esta mañana, mis hermanos, haga esa pregunta y diga al Señor, ¿cómo ve mi corazón? Yo quiero que mi corazón sea puro para ti. Y quiero tener esa autoridad. Presencia vaya conmigo. Para que cuando yo hable a mis hijos y los pueda guiar, mis hijos me escuchen. Y no me pase lo que le sucedió al sacerdote que por no educar a sus hijos, se no guiaron por buen camino. Murieron en pecados y finalmente él murió también. Pónganse de pie, vamos a